Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 12. Libro de Marcos, en el capítulo 12, vamos a leer los versículos 28 a 31. Marcos capítulo 12, verso 28 a 31. Dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Oramos. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias porque tu misericordia son tantas, tan grandes, que la podemos ver a nuestro alrededor, Señor, con frecuencia. Especialmente en momentos como este, en que solo por tu gracia estamos aquí reunidos como iglesia, formando parte de este grupo que tiene un corazón dispuesto a alabarte, a bendecir tu nombre, a ser edificado, a ser bendecido, a crecer, Señor, espiritualmente. Así que ahora te pedimos, Padre, que tú nos dé la sabiduría y el entendimiento para que podamos recibir todo principio, toda enseñanza que tú tienes para nosotros en esta noche y nos ayude a ponerlas por obra, Señor. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la porción que nosotros acabamos de leer, se le hace una pregunta al Señor. Y el Señor responde señalando cuál es el primer gran mandamiento. Y en esta noche nosotros quisiéramos hacer una revisión de cuál es el nivel de amor que nosotros tenemos por Jesús. El Señor dijo allí: amarás a tu Dios, y Él involucró 4 elementos y dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y se me está quedando una: tu corazón, con todo nuestro ser. En otras palabras, está diciendo el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Entonces, esta noche nosotros queremos ver un ejemplo de adoración que el Señor incluyó en su palabra para que nos sirva a nosotros de ejemplo. Y podamos preguntarnos: ¿cuál es el nivel de amor que yo tengo por el Señor Jesucristo? La hermana Flori me dio una clase de gramática hace un momentito y me puso aquí los 2 superlativos que debieran ayudarnos a evaluarnos. Si su amor es bueno, y si tú esperas que mañana su amor sea mejor, o que llegue a ser un amor óptimo, o si su amor es grande por el Señor,
usted está trabajando para que sea mayor y para que llegue a alcanzar y para que llegue a ser lo máximo. ¿Cuál es la tendencia que está llevando tu vida respecto al nivel de amor por el Señor Jesucristo? Vamos a tomar un ejemplo que vemos en la Biblia. Hay un poquito más adelante, en Marcos 14. Marcos 14. Marcos 14, versículo 3 a 9. En esta porción de Marcos 14, 3 al 9, nosotros vamos a encontrar allí una adoración que supera el superlativo. Una adoración suprema. Y la palabra suprema es superior. No hay otra cosa mayor, no hay algo que se pueda superar. Eso es lo que tenemos aquí en esta porción que vamos a estudiar. Fue un acto de adoración ofrecido por una mujer a Jesús en el justo momento en que el Señor Jesucristo necesitaba algo así en su condición de hombre. Esta adoración suprema que vamos a ver en esta porción va a motivar a cada uno de nosotros a un ardiente deseo y un reto profundo de revisarnos sinceramente respecto a la calidad y la oportunidad de la adoración y servicio que estamos ofreciendo al Señor y a su obra. La forma y la calidad de la adoración y el servicio que ofrecemos al Señor en la obra del Señor es un indicativo de cómo anda nuestra relación con Dios. Así que vamos a estudiar esta adoración suprema de inmediato. Vaya al capítulo 14. Y lo primero que vamos a ver allí es la ocasión de esta adoración suprema. La ocasión en que esta mujer manifestó al Señor Jesucristo el amor supremo que ella tenía por el Señor. El versículo 3 comienza indicándonos el lugar donde se originó este suceso. Y dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa. Esas eran las circunstancias. Un lugar llamado Betania, una casa de un señor llamado Simón, un creyente, y sentado a la mesa, listo para cenar, o esperando que sirvan la cena. Así que allí sucedieron estos hechos. Betania es una aldea que está aproximadamente a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, que sabemos que es la capital de la nación de Israel. Entonces, Betania era una aldea sumamente activa y transitada. Betania está ubicada entre Belén y Jerusalén. Belén y Jerusalén son las dos ciudades más importantes de la provincia de Judea. Y el Señor Jesucristo había sido invitado aquí por una familia con la que él tenía una cercana relación a lo largo de su ministerio terrenal. El Señor Jesucristo había visitado esa familia varias veces, había estado allí varias veces, había tenido una relación cercana con esa familia. El momento en que se produce esto, bueno, los hechos sucedieron poco antes de la Pascua. Muy poco antes de la Pascua. Y la Pascua era la celebración mediante la cual el pueblo judío recordaba su liberación de la esclavitud en Egipto. Y era una especie de fiesta patria. Es nuestro 27 de febrero. La fiesta nacional. Y para la fiesta de la Pascua, los judíos de toda la nación se movilizaban hacia Jerusalén. Y de hecho venían judíos residentes en todas las naciones de la tierra
Todos los judíos que estaban expatriados, todos los judíos que habían quedado como cautivos y esclavos en cautiverios anteriores, todos los judíos que residían fuera de Palestina, venían a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Así que había un espíritu festivo. Miren, cuando en La Vega van a hacer el carnaval, no se puede ir ni 2 semanas antes ni 2 semanas después a hacer una diligencia que usted quiera salir rápido. Hay un espíritu festivo. La gente no está en trabajo, la gente no está en nada, solamente está en fiesta. Pues así estaban los judíos en estos tiempos. Toda la nación de Israel se movilizaba, ya dijimos. Entonces, ese espíritu festivo se sentía en el ambiente. El entusiasmo de la fiesta por todos los lados. Toda la gente solamente hablaba de la fiesta. La gente se movía de un lado a otro, comprando, vendiendo, preparándose para la fiesta. Sin embargo, en medio de toda aquella gente que esperaban disfrutar, eso todo lo que todos queremos es disfrutar unas fiestas nacionales. Todo el que se involucra en una celebración quiere disfrutarla. En medio de aquella gente estaba Jesús. Estaba Jesús con un espíritu muy diferente, totalmente diferente. Esta fiesta de la Pascua para muchos, para todos los judíos, significaban una fiesta más, una Pascua más. El año que viene volvemos a la... Pero para Jesús significaba la última fiesta de la Pascua en que Él estaría presente. Entonces Jesús estaba en su humanidad preocupado, inquieto, angustiado, porque estaba a pocos días de la copa amarga de la cruz. El Señor, de hecho, días antes así lo había manifestado. En Mateo 26, 1 y 2, el Señor Jesucristo aquí les recordó a sus discípulos el trago amargo que le venía. Y le dice así, en Mateo 26, 1 y 2 a sus discípulos. Oiga, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esa era la situación del Señor Jesucristo. A días de ir a la cruz, a días de pasar por el mayor martirio que persona humana podía pasar, a días de sufrir el mayor oprobio, de sufrir la mayor traición, de sufrir la mayor decepción que persona alguna puede sufrir. Era muy diferente la situación de Jesús respecto a los demás que estaban en aquella casa. Y respecto a los demás que estaban en el pueblo, caminando de aquí para allá, preparándose para la fiesta. Y en medio de esa situación se produce lo que estamos mirando. Pero en el versículo 3 al final se nos presenta la necesidad de la adoradora suprema. Aquí hay una adoración suprema. Y hay una adoradora suprema que dio una manifestación, una muestra suprema de su amor supremo por el Señor. El versículo 3 dice: vino una mujer. Una mujer fue la artífice, una mujer fue la protagonista, una mujer fue la que desarrolló esta adoración suprema. El evangelio aquí de Marcos no la identifica,
Pero Juan sí identifica a esa mujer. Juan capítulo 2 y versículo 2 identifica a esta mujer. Y dice, le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María actuó. Así que María, la hermana de Marta y Lázaro, el que fue resucitado por el Señor días atrás, es María la que hace esta adoración suprema. Esa María que en ocasiones anteriores se sentaba a los pies del Señor. Oiga, una adoración suprema, una manifestación de amor supremo por Cristo, no surge de hoy para mañana. Necesita una preparación. Usted necesita haberse acercado a Cristo lo más que usted pueda, lo necesario para usted tener la confianza, la disposición en su corazón, el deseo en su corazón de manifestar al Señor Jesucristo un amor supremo como este. En ocasiones anteriores, miren lo que había hecho María. En el libro de Lucas, capítulo 10 y verso 38. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oiga, la cercanía con Cristo, estar en contacto con su palabra, es lo que nos prepara a nosotros para tener un corazón deseoso de hacer expresiones a Jesús de amor supremo y de adoración suprema. Pero María está ahora allí, sentada otra vez cerca de Jesús en la mesa, y ella sintió dos necesidades tenía María. Un adorador supremo tiene una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad de esta mujer? Ella primero sintió la necesidad de arrepentirse de sus recientes críticas que había hecho a Jesús. En Juan 11:32, vaya ahí en su Biblia, Juan 11:32, allí María había hecho un reclamo al Señor por la muerte de su hermano Lázaro. El hermano de María, Lázaro, había fallecido. Y cuando Jesús vino a la aldea, María lo recibió con estas palabras. Juan 11:32. Oiga, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Así que María tenía en mente todavía esta crítica, este reclamo, este cuestionamiento que ella había hecho al Señor Jesucristo de que: Señor, tú no quisiste evitar que mi hermano muriera. Tú no viniste a tiempo para que él no muriera. Señor, tú no te has compadecido de nuestro dolor, que no iba a causar la muerte de nuestro hermano. ¿Por qué no estabas aquí? Hay un reclamo que ella le hizo, y ella tenía en su corazón fresco esa acción que había cometido, y entendía que había sido fuerte contra el Señor, había pronunciado palabras impropias contra el Señor, había ido en contra de la voluntad del Señor, porque el Señor sabe lo que hace y cuándo lo hace. Entonces, ella tenía pendiente esa reconciliación con su Señor. Ella no tuvo más oportunidades ese día de acercarse al Señor y pedirle disculpas. Entonces ahora ella tenía deseo de expresarle su arrepentimiento y quería mostrárselo de una manera extraordinaria. Pero segundo, María tenía otra necesidad. Ella percibió en el Señor la angustia. Ella percibió en el Señor Jesucristo, en su rostro,
que estaba preocupado, pensativo. El Señor estaba expectante, esperando lo que iba a pasar dentro de 2 días. En lugar de toda aquella gente con aire festivo, el Señor está callado allí, sentado a esa mesa. Está meditando. En su humanidad el Señor está preocupado. Expresaba allí el Señor angustia. Y de hecho un poquito más adelante vamos a ver que Él subió al monte y manifestó que estaba angustiado a su discípulo de intimidad. Entonces, en el versículo 3, veamos la manifestación de la adoración suprema. Fue una expresión de gratitud primero. María expresó su gratitud al Señor. Mire lo que dice el versículo 3 en su segunda parte. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces la acción de María aquí fue una de la mayor muestra de amor que el Señor Jesucristo recibió a lo largo de su ministerio de 3 años. Esta fue la mayor muestra de amor y adoración que recibió Jesús en 3 años de ministerio que Él tenía. Estaba en la última semana de su ministerio, que llamamos la semana de pasión. Entonces, Jesús había hecho tanto por María que ella estaba agradecida. Ella quería que Jesús supiera cuánto ella lo amaba. El mismo Simón, vimos que estaba en la casa de uno llamado Simón, el leproso, ya no era leproso. Se le quedó ese apodo porque fue leproso. Jesús lo había sanado también. Y Jesús también había resucitado a Lázaro, su hermano, que había muerto, y a los 3 días el Señor Jesucristo vino y lo resucitó de la tumba y lo sacó. Y su hermana Marta le dijo: Señor, no, ya Eliede, ya tiene 3 días, ya él está descomponiéndose. Entonces había una gratitud grande en el corazón de María. El Señor le había salvado su familia, le había sanado su familia. Ella anhelaba expresar a Jesús esa gratitud, ese amor en adoración. Y María vio a Jesús tan angustiado que deseaba alentarlo, mostrándole que se preocupaba por él y que lo amaba. En Marcos 14:32, esto pasó poquitito más adelante. Poquitito más adelante pasó esto. Miren cómo estaba el corazón de Jesús en su humanidad. Jesús confesó su angustia a los discípulos de su círculo íntimo aquí, en Marcos 14:32. Marcos 14:32 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a sus 3 mejores y más cercanos discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y dice: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le hizo una confesión. Jesús confesó el pesar que había en su corazón. Como hombre, en su humanidad, dijo lo que él sentía. Y le dijo: mi alma está muy triste. Oiga, ¿hasta qué nivel? Hasta la muerte. El Señor sabía lo que venía sobre él. Y le dice: quedaos aquí y velad. Acompáñenme en oración, porque estoy angustiado. Y dice: quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. A pesar de que es una copa dura, difícil, amarga, Señor,
si tu voluntad es que yo la pase, yo la voy a pasar. Pero quiero que sepa que estoy angustiado. Entonces María buscó el objeto más precioso que tenía y lo ofreció a Jesús de manera lo más significativo que podía. Pero también fue una expresión de exaltación. No solamente fue una expresión de gratitud, Señor, te doy esto por todo lo que te agradezco, por la salvación que me diste y por la sanación que tú has hecho a mi familia. Fue también una expresión de exaltación. María derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús como un acto de ungimiento. Ungimiento. María ungió al Señor así como David, Saúl, todos los reyes de Israel habían sido ungidos en el pasado. Solo que ella lo ungió en el trono de su corazón. Ella no lo ungió a un trono de un palacio real, para que él se sentara en una silla a reinar allí, ¿verdad? En un palacio. Ella lo ungió en su corazón. Entonces, eso era algo costumbre, era algo cultural. Debido al clima caluroso, debido al clima seco, la gente de aquel tiempo tenía la costumbre de ungir la cabeza con aceite, y especialmente de los huéspedes. Cuando iban visitantes a una casa, el dueño, el padre de familia, acostumbraba a que se ungiese la cabeza de los visitantes por el asunto del calor y el clima. Y el aceite refrescaba y el aceite servía de ungüento. Entonces, pero el aceite que se usaba para ungir la cabeza de las personas era un aceite corriente y de poco valor. Pero no fue así el aceite que María usó. Ella usó uno de mayor precio. Era el aceite, era el perfume usado por los reyes. Por los reyes. María ungió a Jesús delante de todos. A ese, al que sufriría la muerte por nosotros, ella lo ungió como Rey, Señor y Salvador. Pero también fue una expresión de entrega. Fue de entrega. Ella no se limitó a entregar el aceite a Jesús. Ella pudo haber venido: Señor, yo quiero expresarte mi amor regalándote este perfume. Tómalo, Señor. Llévatelo o úsalo como tú quieras. Ella tuvo un acto de entrega. Ella quebró el frasco y vertió el contenido sobre su cabeza y sobre sus pies. Ese fue un acto de entrega, un acto de amor, un acto de fe al Señor. Ella lo ungió para mostrarle cuánto lo amaba. De la manera suprema, superior, inalcanzable, insuperable, que ella lo amaba. Y otra cosa, el ungimiento de los huéspedes lo hacían los esclavos, los sirvientes de la casa. Pero no así María. María era una de las dueñas de la casa. Ella era hermana de la dueña de la casa, de Marta. Y Simón era su cuñado. Lo que dicen los teólogos es que Simón era el esposo de Marta, la hermana de María. Quiere decir que María era allí una anfitriona. Y ella se tomó la libertad, la confianza, la atribución de hacer el ungimiento del Señor. Entonces, el verdadero amor es desprendido y costoso. Hermanos, el verdadero amor es desprendido y costoso. Cuando nosotros queremos mostrar a alguien un amor supremo, entienda que nos va a costar. Algo nos va a costar. David dijo al Señor: yo no te quiero ofrecer sacrificio que no me cueste, Señor. Porque un sacrificio que no me cueste no significa nada para mí desprenderme de él. De modo que el verdadero amor
se olvida del ego. Ella se olvidó del ego, ella se olvidó de orgullo. Ella dijo, no importa que me vean haciendo algo que es usualmente hecho por sirvientes. El verdadero amor paga cualquier precio para expresarse. El verdadero amor entrega su posesión más preciada. El verdadero amor es ser todo lo que uno debería ser, cambiando mediante el arrepentimiento para llegar a ser esa persona capaz de demostrar el verdadero amor. El verdadero amor es ir al lugar donde mejor puede expresarse ese amor. El verdadero amor es servir en el lugar donde ese amor sea más útil. Filipenses 3:8, quiero leer este versículo aquí. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. María tuvo por basura, se desprendió, no se apegó a un perfume que costaba lo que es el salario de una persona en un año. Se desprendió de ello, que era lo más costoso y preciado que ella tenía, y se lo entregó al Señor como muestra que le entregaba su vida y su corazón. Esa es una verdadera adoración, hermanos. Ahora, en el versículo 4, oiga lo que sucede. Y es algo que nosotros necesitamos estar preparados y conscientes de que pudiera suceder. Pudiera suceder en la medida que nosotros queremos mostrar al Señor nuestro amor. ¿Sabe qué? La oposición a la adoración suprema. En el versículo 4 vemos que surgieron las críticas. ¿Cuáles fueron las críticas? Vamos a leer el versículo 4. Y hubo algunos, oiga, que se enojaron dentro de sí. Se enojaron como si el perfume hubiera sido de ellos. Y oiga lo que dijeron. No solamente se enojaron, sino también que se manifestaron allí. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Entonces el amor de María fue cuestionado por algunos al punto de enojarse y de murmurar contra ella. Y la crítica no fue al ungimiento. La crítica fue, oiga, a lo costoso del perfume utilizado y obsequiado a Jesús. Esto fue lo que le dolió a esta gente. Porque quienes criticaron el acto pensaban que se debió usar un aceite de menos costoso. Oiga la estima que estos tenían en su corazón hacia Jesús. Hermanos, y siempre van a existir personas que cuestionan nuestra entrega al Señor. Siempre van a existir personas que cuestionan que nosotros como creyentes deseamos honrar a Dios con todo lo que hacemos. Siempre van a haber personas que cuestionen el hecho de que usted prefiera perjudicarse en una transacción o en cualquier actividad con tal de no mentir y de no ofender y pecar y desobedecer al Señor. Siempre van a existir personas que cuestionen que el domingo es el día de adoración y para usted es innegociable. Siempre van a existir personas que critiquen el hecho de que usted ponga sus actividades eclesiásticas por encima de cualquier otra actividad familiar o social o de cualquier otra índole. Siempre van a existir personas que se oponen a la
a la adoración suprema que debemos darle al Señor Jesucristo. Y tenemos que estar preparados para reaccionar correctamente a esas situaciones. Y para no permitir que la oposición afecte nuestro amor por Cristo, nuestra devoción por Cristo, nuestra consagración por Cristo y nuestra relación con Cristo. En el versículo 6 se muestra algo interesante. Se muestra ahora la reacción de Jesús. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús sintió, como Jesús se agradó con aquella adoración suprema. El Señor necesitaba esa adoración suprema en ese momento. Por lo que acabamos de ver respecto a su angustia debido a la cercanía de la copa amarga de la cruz. El Señor Jesucristo se agradó con la adoración suprema de María y así lo manifestó en el versículo 6. Él salió en su defensa y él dijo en el versículo 6, Jesús dijo, dejadla, ¿por qué le molestáis? Buena obra me ha hecho. Buena obra me ha hecho. El Señor entendió, el Señor sintió que aquella adoración, aquel ungimiento, Él lo necesitaba en ese momento. Primero por la angustia de su corazón respecto al sufrimiento que iba a experimentar en pocos días. Segundo, por el ungimiento que iba a necesitar para su cuerpo en la sepultura. Y entonces Él sale en defensa de ella, contra aquellos que murmuraron su acto de adoración. El Señor se agradó con esta adoración y la calificó como una buena obra. ¿Y cuál fue la razón? Veamos cuál fue la razón por la que Jesús calificó de buena obra lo que ella me ha hecho. Porque María ofreció su adoración suprema con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de humildad, con un corazón lleno de gratitud, con sinceridad delante de Jesús. Esos son los parámetros con que Jesús evalúa nuestras acciones. En el Salmo 51:7, oiga lo que dice allí la palabra de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea que Dios recibe con mayor aceptación una humillación, un quebrantamiento de nuestro corazón a cualquier otro tipo de sacrificio que nosotros le hagamos con un corazón erguido de orgullo y de ego. Pero en Apocalipsis 2:19 también, Apocalipsis 2:19, el Señor dice allí, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras. El Señor conoce la intención de nuestro corazón al servirle. No hacemos nada con servirle para ser visto por los hombres. No hacemos nada con orarle para ser visto por los hombres. No hacemos nada en ofrendarle para ser visto por los hombres. Él quiere un corazón lleno de amor, de humildad, lleno de desprendimiento. Ahora, hay algo interesante en el versículo 7. Mire esto. La oportunidad de la adoración suprema. En el versículo 7 el Señor expresa otra cosa. Porque el Señor declaró aquí 4 cosas con relación a esta adoración que recibió y con relación a la crítica y a las murmuraciones de aquellos que no la aprobaron. El Señor dice aquí, oiga, versículo 7. ¿Cuál fue la expresión de los murmuradores? ¿Por qué no fue vendido esto en 300 denarios y dado a los pobres? Luce que ellos tenían un corazón sincero, ¿verdad que sí?
Luce que ellos tenían un amor y un interés por los pobres. Sí, eso es lo que luce. Pero sabemos que no. Que uno de los que manifestó esto era el tesorero y él utilizaba el dinero del alfolí para uso personal, ¿verdad? Lo utilizaba, le daba un mal uso. Pero el Señor dijo algo interesante aquí, que nosotros tenemos que asimilarlo. Oiga esto. En el versículo 7 dijo Jesús: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Wow. ¿Qué significa esto? Mire, que María aprovechó el momento oportuno para su adoración suprema a Jesús. Ya María no se iba a volver a juntar más con Jesús bajo situaciones de cercanía. Era la última oportunidad que ella tenía para expresarle su adoración. Las oportunidades vienen y se van, hermanos. Y cuando se van, muchas veces no vuelven. ¿Qué quiere decir esto? Los pobres siempre estarán presentes en este mundo para que le ayudemos como creyentes en cualquier momento y oportunidad que tengamos. Pero no siempre existirá el privilegio de ministrar a Jesús. Esta mujer ministró el alma de Jesús. Él necesitaba ese aliento, ese apoyo, esa manifestación de amor, esa muestra de que alguien creía en él como el Mesías, de que alguien lo amaba realmente y era capaz de desprenderse de algo tan valioso para dárselo. Entonces, las oportunidades de adorar al Señor hay que aprovecharlas. Los creyentes necesitamos aprovechar cada oportunidad que tengamos para mostrar nuestro amor y entrega al Señor, porque vendrá el momento en que, deseando hacerlo, no podremos hacerlo. Llegará el momento en que nosotros quisiéramos leer la palabra y ya no tenemos suficiente visión para hacerlo. Llegará el momento en que queremos venir al servicio para gozarnos en la comunión con los hermanos y edificarnos en la palabra de Dios, y ya no podremos venir. Llegará el momento en que quisiéramos hacer cosas por el Señor y por su obra, y alguna enfermedad lo va a impedir. El momento oportuno es este. Mire cómo el Señor mismo dijo en Juan 9:4. Jesús mismo afirmó esta verdad. En Juan 9:4, oiga lo que él dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay un himno que dice así: pronto la noche viene, hay que trabajar. Porque viene la noche. ¿Cuál es la noche que simboliza ese himno? La edad de nuestra vida en que no podemos hacer nada por el Señor, ni por los hermanos, ni por la obra. Entonces, Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Si no aprovechamos nuestro tiempo en que tenemos fuerzas, vigor, que tenemos recursos, que tenemos la capacidad mental, que tenemos la disposición de espíritu, van a llegar días en que eso no está presente. En el versículo 8, el Señor expresó otra cosa. Y habló aquí de la posibilidad de la adoración suprema. Y él dice: esta, refiriéndose a María, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué significa esto? Ya dijimos que María percibía la preocupación en la mente de Jesús. Ella percibía un corazón apesadumbrado. Ella percibía el peso de una tremenda presión. Y el corazón de María se extendió hacia Jesús con un deseo de ayudarle. Pero siendo ella una mujer joven,
ella no podía expresar con palabras lo que sentía su corazón, la gratitud de su corazón, lo supremo de su amor por Jesús que había en su corazón. Allí la casa estaba llena de hombres, estaban los 12 discípulos con Jesús y quizás otros invitados. Era impropio que una mujer manifestara expresiones de este tipo que ella quería expresar en un escenario como ese. Por tanto, ella expresó su amor supremo al Señor de la manera como pudo. Fue en silencio y buscó ese frasco de alabastro e hizo su acto de adoración que ella pudo allí al Señor. En otras palabras, se expresó con una acción. No se podía expresar en palabras, se expresó con una acción. Se levantó, buscó el objeto más preciado que tenía, este frasco de alabastro, y se lo entregó al Señor de la manera que él supiera al menos que una persona en esta casa, una persona en esta aldea, Señor, está atento a ti y desea infundirte aliento con este acto de adoración y de fe y de amor. El amor de María por Jesús hizo cuanto estuvo a su alcance en el momento oportuno. Hermano, hagamos lo que está a nuestro alcance en el momento oportuno. Esa es la lección. Y la pregunta es, hermano, ¿está usted seguro de que está haciendo todo lo que puede por Jesús y por su obra en el momento oportuno? Cuando se necesita. En el versículo 9, el Señor hizo su cuarta declaración y última. El Señor expresó aquí la recompensa de la adoración suprema. Y mire cómo Él lo expresó. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. De modo que el amor de María fue recompensado. Jesús honró a María conforme entendía debía hacerlo. Pero una cosa interesante, oiga, tengamos mucho cuidado con esto. El Señor no está idolatrando a María. El Señor no está poniendo a María para que nosotros la veamos a ella como un ídolo para nosotros adorarla. Ni está llamando a poner la mirada en ella. Está demandando a poner la mirada en lo que hizo. Oiga, claro como Él dijo. Oiga, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. Es lo que ella hizo que debe llamarnos la atención y debe motivarnos a igualar o a superar esa expresión de adoración. Semejante acto de amor y entrega, desprendimiento y devoción y osadía no podían quedar en el olvido. Por eso Jesús inmortalizó ese hecho, para que no quedase perdido en la historia. Fue recogido por 2 evangelistas. Y asimismo Jesús promete recompensar las expresiones de amor, entrega y servicio de cualquier creyente en cualquier lugar y en cualquier época. En Hebreos capítulo 6 y versículo 10, Hebreos capítulo 6 y versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que esta porción nos ha enseñado que nuestra adoración y servicio al Señor no debe ser algo mediocre, no debe ser algo
medalaganario. No debe ser algo por casualidad. Debe ser algo planificado en nuestro corazón, con un deseo genuino de mostrar nuestra gratitud, de mostrar nuestro amor, nuestra devoción al Señor mediante un acto de adoración. Nuestra adoración y servicio al Señor deben ser de la máxima calidad que podamos y en cada oportunidad que tengamos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque un hecho como este quedó registrado en tu palabra, Señor, para que sirva de motivación y de reto para nosotros como creyentes. Cada vez que veamos esto, Señor, nuestro corazón se proponga mejorar cada día nuestro amor, nuestra adoración, nuestra entrega, nuestra consagración y nuestro servicio a ti. Señor, ayúdanos a desarrollar esa disposición, ese espíritu en nuestro corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.